Hoy, 2 de septiembre, es un día muy importante para los diputados y diputadas, pero sobre todo para los diputados de Morena y de la coalición. Estaremos votando de alguna manera el quitarle el fuero, esa parte que nos hace iguales ante la ley, incluyendo al presidente de la República. Esta es la última promesa que nos queda de campaña juntos al Legislativo y al Ejecutivo para decir: cumplimos con la agenda de los 13 puntos. Estamos votando o estaríamos votando tal vez el elegir quién presidirá la mesa directiva. Hay una falacia con respecto a la mesa directiva. ¿A qué me refiero con esto? Nos han hecho pensar o nos han vendido la idea de que quien preside la mesa directiva es quien controla la Cámara y que si eso no está en manos de alguien confiable, terminaríamos en un retroceso como Cuarta Transformación. Se equivocan. La mesa directiva se encarga de llevar a cabo el orden del día de la propia sesión. Es importante no subir el tono en términos de querer decir que traicionaríamos o no al país si votamos por A o B. ¿Qué dice la ley? La ley es muy clara y dice que en la mesa directiva es rotativa y que tiene que estar la tercera fuerza en la propia mesa directiva. Todo parece indicar que el que le toca en este momento sería el PRI. Y esto no quiere decir que las cosas se hayan hecho bien. ¿A qué me refiero con esto? Ha habido lo que llamamos históricamente es como tráfico de diputados y diputadas. Unos se mueven para acá, otros se mueven para acá, y lo que hacemos es crear mayorías ficticias o crear, al final de cuentas, terceras fuerzas ficticias. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que no te dejes engañar. Entonces, el que tenga en la mesa directiva 1, 2, 3 o 4 personas con las cuales no estés de acuerdo, no quiere decir que nosotros perdemos poder o que perdemos influencia para que las cosas sucedan. Es fundamental que entendamos que es mucho más importante tener la Junta de Coordinación Política, porque esa es la que realmente toma las grandes decisiones en la Cámara de Diputados. La mesa directiva se encarga de llevar la agenda y tiene puntos importantes, pero siempre hay un voto ponderado que balancea las decisiones de la presidencia de esta Cámara. Hay, al final de cuentas, la importancia de hacer entender, nosotros como legisladores somos empleados de la sociedad, somos empleados del pueblo, pero el pueblo nos da el mandato, pero eso no quiere decir que nos tiene que dar un mandato para violentar la ley. Si votamos por Andrés Manuel, fue para cumplir la ley. Si votamos por Andrés Manuel, fue para no hacer eso que los otros hacían, eso que nos hacían para poder violentar la ley y salirse con la suya. Dijimos que éramos diferentes y hoy te tenemos que mostrar que somos diferentes. No te dejes llevar por lo que no es y realmente tenemos que entender que la Cuarta Transformación se da cuando tú, ciudadano, te informas. La Cuarta Transformación se da cuando juntos podemos llegar a llevar a cabo tu mandato, pero siempre cumpliendo la ley. No, mi querida diputada Tatiana Cloutier. Creo que ese mensaje que transmites a través de las redes sociales, que tratas de inducir o de modificar el pensamiento del pueblo, el pensamiento de los hombres y mujeres, tratando de hacer justificación frente a la traición del que hoy es presidente de México y de que no se ha querido entender que él tiene colores y siglas de los que aquí en este país han hecho saqueo, han hecho robo, engaño y sometimiento, y a muchos hablan del entreguismo a los poderosos en el país. No, Tatiana Cloutier, esto no es una práctica común en la Cámara de Diputados. Lo ideal hubiera sido que esa izquierda o ese movimiento renovador de la Cuarta Transformación hubiera sido encabezado de uno de los iguales al que hoy está tratando de poner en México una transformación, una cuarta transformación para cubrir la esperanza del pueblo de México. ¿Y en qué se ha convertido? Se ha convertido en una transformación de cuarta, encabezada por un hombre que en sus entrañas y en su corazoncito mantiene las siglas de su partido que lo formó y que lo llevó, aunque ustedes no lo crean, a la presidencia de México. Hoy más que nunca, y debemos de entender que Andrés Manuel López Obrador es un priista de cepa, que está conformado y rodeado en su gabinete directo
por esos panistas y priistas que forman parte de una mafia en el poder, como él la mencionaba, pero que hoy el que preside este país ha conformado el nuevo movimiento, que es una cosa nostra que responde y que tiene que dar cuentas a los poderosos, en los que todos los días dice que no somos iguales y que ya se fueron los neoliberalistas. Vaya mentira tras mentira. No hay justificación para la traición que se le hizo a quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, a los que compraron aquella idea de la cuarta transformación y de la esperanza de México. Han sido engañados por el que es presidente de México y por todo el grupo de cómplices, colaboradores y los mismos rateros de siempre que siguen saqueando y engañando al pueblo. No, Tatiana Cloutier, no son medidas naturales y que las coordinaciones siguen siendo por la mayoría de quienes conforman el partido Morena que llevaron a López Obrador a la presidencia. López Obrador los traicionó y siguen replicando quienes todavía le creen al falso discurso del que hoy es el que preside este país. Más claro no se puede ver que ha entregado las fuerzas políticas a los mismos que dijo que había sacado del país. López Obrador es un priista que está encubierto o que está vestido con botarga diferente de izquierda, pero que un hombre de su edad, un hombre de su experiencia y de su caminar en política, no se puede equivocar, ni tampoco pudo haber en el discurso decir que las libertades se toman porque son poderes diferentes. Él es un dictador. Él es un hombre que se caracteriza por ser enérgico en sus posturas y es un autoritario por naturaleza. No nos vengan a vender que se pusieron y se voltearon algunos y que él respeta que hayan traicionado o que hayan dado vuelta a una condición de relevo en el mando del poder legislativo. Eso ya no es creíble, pero es todavía más peligroso escucharlos a ustedes, quienes liderean y quienes han ofrendado su pensamiento y su esfuerzo para sacar adelante un movimiento en el que han sido traicionados por la cabeza de él. López Obrador es un traidor a México. López Obrador es un traidor a sus correligionarios. López Obrador es el fraude y el peor de los dirigentes y de los presidentes que ha tenido este país. Hoy México, por más justificaciones, por más discursos y por mejores intenciones, no podrá convencérsele de que estamos bajo el mando del peor de los fraudes y el peor traidor a la nación.